Hola, buenas tardes. Entonces comenzaremos la clase de hoy. En la clase anterior definimos qué significa que un estimador de un parámetro fuera más eficiente que otro. Recordar que un estimador es una función de la muestra, y de modo que es una función G de RNAR, y de modo que esa función aplicada a la muestra que uno quiere es una variable aleatoria que se parece a θ. Un estadístico es una función de la muestra, no necesariamente que se parece a θ. Entonces, yo les dije que echaran una miradita para el caso así, que tenía que ver con los errores cuadráticos medios. Entonces voy a hacer un ejemplo antes de entrar a las técnicas para estimar, ¿ya? En particular la técnica a través de máxima verosimilitud. Entonces, imaginémonos que tenemos una población X, un modelo. ¿Se acuerdan? El modelo era lo daba a través de la función de distribución acumulada, que habitualmente eso depende de parámetros. En este caso, nuestro modelo va a ser un modelo normal, mu sigma cuadrado. Ya voy a mostrarle una técnica para encontrar los estimadores para mu y para sigma cuadrado, donde mu sigma viven en el espacio paramétrico R cruz R más. Tenemos una muestra aleatoria simple. En este caso, eso significa que son variables aleatorias I y D, con la misma distribución que la población, o sea, normal en mu sigma cuadrado. Y tenemos dos estimadores, ¿no? Sean t igual a s cuadrado, o sea, 1 partido por n menos 1, eh, 1 partido por n menos 1, suma de igual a 1. Voy a echar mano a cosas que desarrollamos anteriormente. 1 hasta n de los xi menos x barra cuadrado, y t', el estimador 1 partido por n, suma de 1 a n de los xi menos x barra cuadrado. Habitualmente a este se le anota como s cuadrado, y a este habitualmente se le anota como sigma tongo cuadrado. ¿Ok? Bien. Entonces, estudiemos dos cosas. Primero, T es más eficiente que T'. Recordar que más eficiente significa que la varianza de T sería menor que la varianza de T'. Y segundo, compare
los respectivos, bueno, sean T, S, estos son estimadores, S, estimadores de sigma cuadrado. ¿Ok? Estimadores de sigma cuadrado. ¿Ya? Entonces, estos estimadores, yo los construí así, ¿y de dónde los sacó? Me dice usted, bueno, ya voy a mostrarle una manera de cómo obtener estos estimadores. Son funciones de los x y y, cada uno de ellos, y vamos a ver qué se parece. Compare los errores cuadráticos medios. Es decir, compare, estos son los errores cuadráticos medios. Del t sería t menos sigma cuadrado al cuadrado. Compare eso con, y el otro sería t' menos sigma cuadrado al cuadrado. O sea, ¿será verdad que si t es más eficiente que t', los errores cuadráticos medios también? Obviamente eso es verdad si es que los estimadores son insesgados, porque acordarse que el error cuadrático medio es la varianza del estimador, o sea, varianza de t, o varianza de t', más el sesgo, y el sesgo es la esperanza de t menos el parámetro, o sea, menos sigma cuadrado, todo eso al cuadrado. Pero si son insesgados, quiere decir que la esperanza del estimador corresponde al parámetro, así que esa diferencia sería cero, no tiene sesgo. Así que eso sería verdad. Pero si no lo son, no sabemos, y por lo tanto, eso es lo que quiero que echemos una miradita. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que la esperanza, visto anteriormente, entonces usted revise su apunte, la esperanza de ese cuadrado es sigma cuadrado. Y por lo tanto, la esperanza de sigma tongo cuadrado será, ¿cuál es la relación entre ese cuadrado y sigma tongo cuadrado? Si usted se fija, si yo multiplico por n-1 t y lo divido por n aquí, pasa multiplicando el n-1, entonces me queda n-1 por t, y ahora divide ambas expresiones por n, entonces n-1 dividido por n y por t me da exactamente t'. Entonces, n-1 dividido por n por t es s cuadrado, es igual a sigma tongo cuadrado. ¿Ya? Déjenme ver que no me he equivocado. Entonces, n-1 partido por n por s cuadrado me da sigma tongo cuadrado. Sí. Bien, por lo tanto, bajo esta relación, si ya conozco la esperanza de ese cuadrado, la esperanza sigma tongo cuadrado será n-1 partido por n por la esperanza de ese cuadrado, que es sigma cuadrado. Entonces, si ustedes se fijan, ese cuadrado es insesgado, mientras que sin atongo cuadrado no es insesgado, ¿no? Porque da n-1 partido por n. Ahora, si n es grande, eso es aproximadamente 1 y por lo tanto es asintóticamente insesgado. Bien. Por otra parte, la varianza
de ese cuadrado, si yo la conozco, ¿cómo se relaciona con la varianza de sigmatongo cuadrado? La varianza de sigmatongo cuadrado, usando esta relación, sería n-1 cuadrado partido por n cuadrado por la varianza de s cuadrado. Así que lo que hay que conocer es la varianza de s cuadrado. Pero ese cuadrado, recordar de que ese cuadrado, en este caso, ¿cuál caso? En este caso, en que tengo una población X normal, mu sigma cuadrado y una muestra aleatoria simple, o sea, X1 tiene I y D normal es 0, normal es mu sigma cuadrado. En ese caso, sigma cuadrado, ese cuadrado, por n-1, partido por sigma cuadrado, esto, ¿se acuerdan que se los demostré? Usando el teorema de cambio de variables, n-1 por s cuadrado por sigma cuadrado es chi cuadrado con n-1 grado de libertad. Y la varianza de la esperanza de una chi cuadrado son los grados de libertad, y la varianza de una chi cuadrado es 2 veces los grados de libertad. Por lo tanto, la varianza de n-1 partido por n s cuadrado es 2 veces los grados de libertad. Si usted despeja de aquí la varianza de s cuadrado, le va a dar igual a 2 veces n-1. El n-1 partido por n salta fuera al cuadrado, y por lo tanto va a quedar n cuadrado acá, n-1 al cuadrado acá, y por 2n-1, eso, ¿cierto? ¿Ya? Entonces algo me está faltando. Varianza de 2 veces por claro. ¿Y dónde dejé? ¿Qué es lo que hice? Me equivoqué. Es n-1 sigma cuadrado abajo. Por eso decía, ¿dónde está el sigma cuadrado? Aquí, n-1. n-1, ese cuadrado, sigma cuadrado. Eso es lo que es g cuadrado, no lo de arriba. Entonces, n-1 partido por sigma cuadrado. Esa, su varianza, 2 veces los grados de libertad. Por lo tanto, la varianza de ese cuadrado va a ser, salta el n-1 y sigma cuadrado va afuera, y me queda el n-1 cuadrado abajo, y aquí entonces, en vez de n cuadrado, es sigma a la cuarta, ¿cierto? Porque saqué esta expresión, se lo hice afuera al cuadrado y después paso multiplicando. Entonces me quedó n-1 al cuadrado, afuera pasa dividiendo, y sigma cuadrado al cuadrado queda sigma a la cuarta abajo y queda multiplicando. Entonces es sigma a la cuarta. Ok. Y simplificando eso nos queda 2 sigma a la cuarta partido por n-1. Así que esa es nuestra varianza de ese cuadrado. 2 sigma a la cuarta partido por n-1. Y por lo tanto, esta varianza de sigma tongo cuadrado va a ser n-1 al cuadrado partido por n cuadrado por la varianza de ese cuadrado. Y la varianza de ese cuadrado es 2 sigma a la cuarta partido por n-1. Que es exactamente igual a 2 n-1 que de arriba, 2
n menos 1, sigma a la cuarta, partido por n cuadrado. ¿Está bien? Sí. Entonces, lo que nos están preguntando es 2 sigma a la cuarta sobre n menos 1 es menor que 2 n menos 1 sigma a la cuarta sobre n cuadrado. Esto significa, la primera pregunta que hicimos, ¿cuál? De si la varianza de t es menor que la varianza de t', o sea, si es más eficiente. ¿Ya? Entonces estamos viendo si t es más eficiente que t'. Entonces habría que responder, si eso se cancelan los dos, se cancelan, esto sería equivalente a, se cancelan los dos, se cancela sigma cuadrado, y me quedaría n cuadrado menor que n menos 1 cuadrado, ¿no? Sería equivalente, ¿no? Ese por allá, ese por acá. Los más vueltas se van, pues son positivos. Eso. Y esto es falso, ¿cierto? Entonces la respuesta es no. Entonces, ¿quién es más eficiente que entre los dos? T'. ¿Ok? T'. Entonces, como ejercicio, haga la segunda parte. ¿Qué va a tener que comparar? Vamos a ver si el error cuadrático medio de t, que es este, como t es insesgado, porque t es cuadrado, ¿ya? Y la esperanza de t es sigma cuadrado, acuérdense que ese cuadrado es t, así que es insesgado, entonces el error cuadrático medio corresponde exactamente a la varianza. O sea, esto va a ser 2 sigma a la cuarta partido por n menos 1. Ese sería el error cuadrático medio del primero. Entonces, habría que ver si 2 sigma a la cuarta partido por n menos 1 es menor que el error cuadrático medio asociado a t', o sea, este que está aquí, y el error cuadrático medio asociado a cualquier estimador es la varianza más el sesgo al cuadrado. Y la varianza de este es, vimos que era 2 n menos 1 sigma a la cuarta. Entonces, 2 n menos 1 sigma a la cuarta partido por n cuadrado. ¿Ok? Más el sesgo. ¿Y quién es el sesgo? Es la diferencia entre la esperanza y el parámetro. ¿Y quién es la esperanza del t'? La esperanza del t' es, aquí está, n menos 1 partido por n sigma cuadrado. Entonces, más, entonces es el más, ¿cuánto dijimos que era? Se me olvidó. La esperanza, n menos 1 partido por n sigma cuadrado. N menos 1 partido por n sigma cuadrado menos el parámetro, esta es la esperanza, menos el parámetro,
todo eso al cuadrado. Ese es el sesgo. ¿Ya? Eso anteriormente se los mostré. ¿Ya? Y entonces habría que comparar si es verdad que 2 sigma a la cuarta partido de n-1 es menor que ese término, o sea, 2 n-1 sigma a la cuarta, 2 n-1 sigma a la cuarta partido por n cuadrado más n-1 partido por n sigma cuadrado menos sigma cuadrado todo eso al cuadrado. Entonces quiero que echen una miradita si es verdad esa desigualdad. Pueden factorizar por sigma cuadrado el segundo término, el segundo sumando del segundo término, les queda sigma cuadrado al cuadrado, si es sigma a la cuarta, y acá al otro lado también les queda sigma a la cuarta, así que se les cancela con el sigma a la cuarta del lado izquierdo, y entonces le va a quedar n-1 partido por n-1 todo eso al cuadrado, lo desarrolla, le va a quedar denominador n cuadrado, y entonces junta y chequea si es verdad. ¿Ya? Entonces, para ver si es que es verdad, entiendo que no, de que el error cuadrático medio aquí va a ser, el menor va a ser asociado a ese cuadrado. ¿Ya? Mientras que a nivel de eficiencia, a nivel de varianza, es al revés. ¿Ya? Pero eso chequeenlo usted. Bien. Bien. Entonces ahora, técnicas para encontrar estimador. Y la técnica es máxima verosimilitud. Máxima verosimilitud y por esa razón se le llama estimadores máximo verosímil. Yo en la clase del 8 de junio, en la introducción, les hice un poco la razón por la cual se usa la definición que voy a poner ahora. Así que revisen esa clase para ver por qué defino así. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que X es una población. Primero, población. Nuestra estructura, población X. Tenemos modelo. Entonces, un modelo va a estar dado por una función de distribución acumulada, que es la que nosotros sabemos que siempre existe, con teta en algún espacio paramétrico. ¿Ya? Pero nosotros estamos en un curso pregado, entonces se asume de que siempre esta función se puede escribir a través de que existe la función de cuantía o que existe la función de densidad. Eso no es verdad siempre, no todas las variables aleatorias. Ya les he mostrado que hay variables que no son ni continuas ni discretas, o sea, no tienen función de cuantía, no tienen densidad. Pero nosotros vamos a asumir que sí. ¿Ya? Si no, hay que hacer este mismo estructura, pero con medida más general. Ok, entonces tenemos un modelo así y vamos se asume que existe la función de cuantía si X es discreta y
asumo que existe una función de cuantía o la función de densidad. Si X es continuo. ¿Bien? Acuérdense que ya le mostré alguna vez que si X era exponencial, no sé, por lambda, y definía la variable aleatoria I como el mínimo entre X y lambda, por ejemplo, podría ser el mismo lambda. Entonces esta variable aleatoria I no es ni discreta ni continua, tiene un salto justo en lambda. Y ese salto, la probabilidad de ese salto es justo lo que le falta para que el área bajo la curva de la posible densidad sea 1. ¿Ya? Entonces esto es una combinación de discreta, continua. ¿Ok? Pero nosotros vamos a asumir que sí. Bien, en cualquiera de los dos casos, ojo con la notación, ¿eh? En cualquiera de los dos anotaremos por px teta a la función de cuantía o a la función de densidad. ¿Ok? De densidad. ¿Ya? Entonces px teta, resaltamos, ponemos ahí al lado el valor de teta para resaltar que esta función depende de teta. O sea, cualquiera sea el valor de teta, P sub x con x en el dominio respectivo es una cuantía o una densidad. ¿No? Eso es lo importante. ¿Ok? Bien. Entonces, para no andar con tanta notación, F o P o lo que sea, vamos a anotar Px teta como la densidad o la cuantía, cualquiera sea el caso. Entonces, vamos a darle así. O sea, vamos a suponer que esta F se puede escribir, por ejemplo, en el caso continuo como la integral respecto de esa Px teta. Bien. Después tenemos una muestra aleatoria simple, aunque igual lo voy a generalizar un poquitito. Muestra aleatoria simple. X1, Xn. ¿Bien? Bien. Entonces, la función de verosimilitud, entonces, la función de verosimilitud asociada a la muestra X1, Xn es la función de verosimilitud asociada a la función. Primero se anota L de X1 chiquitito, que son números reales, coma teta, y se define como L de X1, Xn, teta,
igual a la conjunta, la distribución conjunta de X1, Xn. La distribución conjunta de X1, Xn. La distribución conjunta de X1, Xn. Pero como estoy asumiendo que es una muestra aleatoria simple, entonces esa conjunta va a ser el producto, porque son independientes. ¿Cierto? ¿Vamos? Entonces, es la conjunta, pero como son independientes, porque tengo una muestra aleatoria simple, entonces tenemos que hacer el producto. Pero además son I y D, porque una muestra aleatoria simple son variables aleatorias I y D con la misma demostración que X. Por lo tanto, entonces va a ser la función P, que está aquí, esta función P, que es la densidad o la cuantía, depende si es discreta o continua, la población, evaluada en X1, evaluada en X2, evaluada en Xn. Entonces esto es igual a P de X1 teta por P de Xn teta. Y si usted quiere, le escribe más elegantemente como la productoria de I igual 1 hasta n de P de Xi, teta. ¿Okay? Recuerde que eso está representando la densidad conjunta o la cuantía conjunta. ¿Ya? Bien. Pero pongamos la observación. Esta función, más observación, si X1, Xn es una muestra, no necesariamente muestra aleatoria simple, o sea, no tienen por qué ser I y D, L de X1, Xn, como el caso que les voy a mostrar en la multinomial, es la conjunta, la distribución conjunta. Entonces, anotamos así. Es la función de distribución conjunta evaluada en X1, Xn, si X es discreta y es la densidad conjunta si yo creo que no es bueno poner si X es continuo. ¿Ok? Ya está dicho anteriormente que depende de teta. ¿Ya? Entonces, se fijan, es más general, porque o sea, está puesto, aquí estaría general. Esta sería como la definición general. En el caso particular en que sea una muestra aleatoria simple, entonces esta conjunta va a ser igual al producto. Entonces, fíjense, si es muestra aleatoria simple, llegamos a la definición que acabo de dar, miren. Px1, Xn, X1, Xn va a ser el producto. O sea, va a ser Px1 en X1. Cuando veamos los ejemplos, por supuesto, ahí le va a quedar todavía más clarito por P
xn, pero lo que me interesa es que revise, esta es la matemática, y funciona algebraicamente, no hay problema. Pero ¿por qué? ¿Y por qué se llama función de verosimilitud? Máxima verdad, vamos a ver lo de máxima verdad. Eso se lo puse en la introducción, ¿ya? Así que es importante, de ahí viene el nombre, de hecho. Entonces, este es el producto y como cada una de ellas tiene la misma distribución y dijimos que si que tenía la misma distribución íbamos a usar esta notación como px, entonces será px1 en teta por pxn en teta. ¿Ya? Análogamente, la densidad sería el producto de las densidades y esto entonces dijimos que íbamos a anotar la densidad del X1 o la densidad del X2, que son todas iguales, por P. Y como va a valor en X1, será P en X1 teta por Pxn teta. ¿Ya? En este caso de acá, la P representa la función de cuantía común, y en este caso acá, la P chica representa la densidad común. ¿Ok? Que corresponde a la de la población. Bien. Bien. Esa es la función de verosimilitud. ¿Ok? Esa es la función de verosimilitud. Entonces, el estimador máximo verosímil, el estimador máximo verosímil, estimador máximo verosímil, para teta, corresponde al valor que maximiza al valor de teta como función de x1 chico hasta xn chico, que maximiza la función de verosimilitud. ¿Ok? Entonces, se toma la función de verosimilitud, se mira como función de teta y se maximiza el valor de teta. Obviamente, al maximizar esa función, o sea, ese valor de teta va a quedar en función de x1 y quién. Si usted cambia lo que uno quiere, cambia. ¿Qué es lo que está tratando de hacer? Mire, aquí lo podemos explicar un poquitito al menos en el caso discreto. Entonces, suponga que son 3 nomás. Entonces, está tratando de maximizar esta función como función de teta. Entonces aquí, ¿quién es esa función? Suponga que n fuera 3 para achicarlo un poquito. Entonces esa función es la probabilidad de que x1 sea igual a x1, x2 sea igual a x2 y x3 sea igual a x3. ¿Ya? Y si usted quiere, piense en x1 vale un medio, x2 vale 5, x3 vale
8. Son números fijos, está fijo. Esta probabilidad, obviamente, depende de teta, porque es el modelo, la distribución depende de teta. Por lo tanto, esta probabilidad, que es un valor para este X1, X2, X3 fijos, ¿no? Piense usted en X1, X2, X3 fijos, están fijos. Entonces, esta es una probabilidad. ¿Qué probabilidad? Es la probabilidad que la variable aleatoria X1 tome el valor X1 chico, X2 toma el valor X2 chico, X3. Supongo que este fuera el 2, este fuera el 1/5, este fuera 7. Entonces, esta es la probabilidad que X1 sea 2, X2 sea 1/5 y X3 sea 7. Bajo el modelo que usted ha dado, que depende de él. Entonces, ¿qué dice esta técnica? Dice, mire, escoja teta para que esta probabilidad que tiene usted aquí sea lo más grande posible. Porque usted ya sabe que la variable X1 tomó el valor 2, que la X2 tomó el valor 1/5 y que la X3 tomó un 7. Eso es lo que usted sabe. Esos fueron los valores que tomó la muestra. Entonces ahora usted va y calcula con su modelo cuál sería la probabilidad que tomara el X1, el 2, el X2, el 1/5, el X3, el 7. En teoría esa probabilidad debe ser 1, si usted ya sabe que la muestra tomó el valor 2, el valor 1/5, el valor 7. Por lo tanto, esa probabilidad usted tiene que tratar de que sea lo más grande posible. Entonces pone teta de modo que esa probabilidad sea lo más grande posible. Que sea máxima. ¿Máxima qué? Máxima verdad. Porque ¿cuál era la verdad? La verdad era que este era 2, este era 1/5, este era 7. Por eso se llama máxima verosimilitud, máxima verdad. Escoja teta para que tenga máxima verdad. ¿Ya? De ahí viene de hecho el nombre. Que eso ya se lo había comentado en la introducción. ¿Ok? Entonces, uno busca teta de manera que maximice esta probabilidad. Por supuesto que si usted cambia y ahora pone aquí raíz de 2, aquí, pues, suponiendo que están dentro del dominio de las variables discretas, supongo que aquí pusiera 8 y acá pusiera 0, entonces usted para estos nuevos valores, esta nueva verdad, usted encuentra teta, de modo que esa probabilidad sea máxima, porque ahora su verdad es otra, raíz de 2, 8 y 0. Entonces, para cada verdad que usted pone, usted va a encontrar un teta. Por eso que teta va a ser una función de X1 chico, X2 chico, X3 chico. Teta sería una función de X1, X2, el que maximice. El valor que maximice esa probabilidad va a ser una función de X1, X2, X3. ¿Ya? Entonces, el tema máximo. En rigor, el estimador máximo verosímil de teta es aquí debería estar. Entonces, corresponde al valor de teta que maximiza eso. Llamémoslo, me faltó aquí, llamémoslo teta de X1 tiene. También se le llama tetatongo. ¿Ya? Entonces, pero en rigor, el estimador máximo de teta es la variable aleatoria teta de X1 grande hasta Xn grande. O sea, la composición. Usted encontró esta función de X1, Xn y la compone con la muestra aleatoria siempre X1, Xn y eso le queda ahora una variable aleatoria. Entonces, en general, se confunde y se dice estimador máximo similar al teta de X1 y Xn es chico.
el estimador máximo es una variable aleatoria, así que es esa función compuesta con... Se acostumbra a notar a denotar por teta tongo y a veces EMB. Entonces, teta tongo EMB significa estimador máximo verosímil para teta. ¿Ya? Recordar que es una variable aleatoria, por eso que después le damos calcular su esperanza para ver si es insesgado, su varianza, etc. ¿Ya? No tiene sentido en un solo valor. Aquí uno aquí es chico. ¿Ok? Este es el famoso estimador máximo verosímil. Entonces, ¿quién es este valor? Es el que maximiza la función de verosimilitud, que está aquí. ¿Y quién es la función de verosimilitud? Es la conjunta de la muestra que hemos sacado. Pero como nosotros vamos a trabajar con muestra aleatoria simple, se nos simplifica un poquito y la función de verosimilitud nos queda así. Bien. Ejemplo. Ejemplo. Entonces, todo el asunto será saber maximizar. Entonces, población X, modelo X exponencial de parámetro teta. Eso quiere decir de que nuestra funcióncita px teta, con teta en el espacio paramétrico 0 infinito. Eso quiere decir que nuestra funcióncita px teta es, si exponencial es lambda, o sea, teta, siempre usamos la exponencial con lambda, bueno, teta por elevado a menos teta x, siempre que esto no se nos puede olvidar, si no esa cosa no es densidad, siempre que estemos en el intervalo 0 infinito. Si no estamos en el intervalo 0 infinito, esa función vale 0. Es importante, sobre todo a la hora de maximizar. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Tenemos nuestra muestra aleatoria simple. X1, Xn. Función de verosimilitud. Será esta productoria. Productoria de igual a 1 hasta n de pxi teta. Que es lo mismo que productoria de igual a 1 hasta n de, entonces, teta por e elevado a menos teta xi por indicadora de 0 infinito en xi. ¿Ok? Que es lo mismo que, voy a arreglar un poquitito, esta productoria, si no se siente, no creo, ¿no es cierto? No se siente cómodo con la productoria, escríbalo con un producto puntito, pero no creo que no se sienta cómodo. Entonces eso va a ser teta a la n, ¿cierto? Después me queda e elevado a menos teta x1, e elevado a menos teta x2, e elevado a menos teta solo para no escribir tanto, o porque para que no me quede tan... E elevado a menos teta por la suma, ¿cierto?
factor de la suma de los X. Escribámoslo por primera, después lo saltamos. Aquí sí, ahí. Y la productoria de igual 1 hasta n de esta indicadora. Por supuesto que esta productoria de las indicadoras va a ser 1 o 0. 1 si todos son unos y 0 si algún X estuviese afuera. ¿Ya? Que por lo tanto al tiro sería un mínimo, ¿no? Porque la función de verosimilitud siempre es mayor o igual a 0, porque es un producto de densidad o de cuantía. Y esto es lo mismo que θ la n por L o menos, solo por notación, ¿no? N X barra. X barra es la suma de 1 a n de la X partido por n. Si lo multiplico por n me queda la suma. Es para que no escribir tanto, ¿no? Por esta productoria. ¿Ya? Bien. Entonces, en vez de maximizar esta L, yo voy a maximizar solo esta parte de acá. Esa. Porque lo otro es independiente de θ, si ustedes se fijan. Que no siempre es así. Por eso hay que tener cuidado. Eso es un 1 o 0, no depende de θ. Por lo tanto, para maximizar esta función como función de θ, entonces yo puedo maximizar esta otra función, que es L de L tilde, para que no sea igual. Aunque la podemos anotar igual, pero sabemos lo que estamos haciendo. Igual a θ la n por E elevado menos n por X barra, ¿no? Menos θ. Así. ¿Ok? Así. Menos θ n X barra. Ojo, pero no hay que perder. ¿Dónde están los XYs? Los XYs son mayores que 0, porque si fuera alguno negativo, entonces eso da 0 inmediatamente. Así que dentro de los X están dentro de los valores mayores que 0. ¿Ya? Entonces tenemos esta función que tenemos que maximizar. Esa. Como función de θ. Entonces derivamos respecto de θ y tratamos de encontrar su máximo. Derivamos porque esa función es derivable. Cuando no sea derivable no puede derivar simplemente. Tiene que ser otro argumento. ¿Ya? Pero para efectos de derivación siempre es más fácil derivar sumas que productos. ¿Cierto? Entonces, en vez de considerar esta función, voy a considerar la función log de esta. Porque la función logaritmo natural estoy hablando, es una función creciente, por lo tanto encontrarle máximo a este L tilde es lo mismo que encontrarle el máximo al logaritmo de esto, que el logaritmo de esto me da n, voy a notar así el logaritmo natural, log θ, logaritmo natural, más el logaritmo de la exponencial me queda menos θ n x barra. ¿Ya? ¿Ve? Entonces, maximizar esta función es equivalente a maximizar esta función. Acuérdese que como función de θ, que uno tiene es como la verdad, la que usted sabe lo que había ocurrido con la muestra. ¿Okay?
Pero este paso, a esta se le llama log verosimilitud, a esta función. Log, como esta es la verosimilitud, esta es la log verosimilitud. Pero ojo, este paso tiene sentido cuando usted puede derivar. Si usted no puede derivar, no haga esto, porque si esto es solo para simplificar la derivación, nada más. De hecho, alguien podría derivar allá arriba directo. No tiene para qué pasar para acá. Pero solo simplifica el cálculo de la derivada, nada más. ¿Ok? Por eso que le usé, voy a maximizar la función log verosimilitud en vez de la verosimilitud un poquito cambiada. Obviamente, si usted se fija, no puede aplicarle el logaritmo a este valor que está aquí, aquí esto es 1 o 0. Por eso que primero lo saco, equivalente a maximizar esta L tilde, y ahora eso es equivalente a maximizar esta L, que es la log verosimilitud. ¿Ya? Con esos cuidados, por eso usted es ingeniero matemático, tiene que tener. Ok, estudiante de ingeniería matemática. Ya, pues derivamos, entonces, derivamos, le pongo derivada parcial para resaltar que estoy respecto de teta. Eso me da n partido por teta menos nx barra. Busco puntos críticos. Equivale a, simplifico por n, 1 partido por teta menos x barra igual 0. O sea, esto equivale a que 1 partido por teta es igual a x barra, o sea, teta es igual a 1 partido por x barra. Entonces, bueno, espérense un poquitito. Entonces, ese es el punto crítico. Y la segunda derivada es respecto de teta, y la segunda parte es constante, menos n partido por teta cuadrado. Y esto siempre es negativo, ¿no? Cualquiera sea el valor de teta. Por lo tanto, en el punto crítico 1 partido por x barra, me va a quedar que la segunda derivada es negativa, luego tengo un máximo. ¿Okay? Tenemos un máximo. Ya. Ojo, que entonces, la función teta de x1 y xn de la que hablamos, o sea, el valor que maximiza la función de verosimilitud, que en este caso fue la función de log verosimilitud, es, entonces, aquí se nota que es 1 partido por, ¿qué es lo que es x barra? Suma de 1 a n de las xy partido por n, o que es lo mismo que n partido por la suma de 1 a n de los xy. Una función de las xy. Una función de las xy. ¿Ya? Una función de los xy. Por lo tanto, nuestro estimador máximo verosímil será nuestro estimador máximo verosímil, que lo tetatongo EMB, será esta función aquí compuesta con el vector aleatorio x1 xn. Entonces esto me queda n partido por la suma de 1 a n de las xy. Este es el estimador máximo verosímil para teta. Estimador máximo verosímil para teta. Antes de terminar,
es una variable aleatoria. Entonces, al menos a uno le gustaría dos cosas. ¿Cuál cosa? ¿Será insesgado? O sea, es insesgado. Lo segundo que le gustaría a uno es ver, ¿será consistente? Lo otro que le gustaría ver a uno es, ¿cuál es así se nota, cuál será el error cuadrático medio asociado al estimador? Esto es la distancia al cuadrado de entre el estimador y θ, ¿cierto? Eso, donde la distancia es la norma L2. ¿Cuál será la distancia? Esas tres cosas serían las que uno le interesaría responder. Entonces las vamos a responder en la próxima clase. Para empezar, y vamos a echar mano a cosas que desarrollamos anteriormente. Entonces, para empezar, habría que ver, calcularle la esperanza ¿a quién? A esta cosa. A esa cosa, a esa cociente. ¿Ya? No se le vaya a ocurrir decir, eso es esa esperanza es lo mismo que n partido por la esperanza del de abajo. Y la esperanza del de abajo es la suma de las esperanzas. ¿Ya? Cuidado, de hecho, está en el libro ahí que eso no es cierto, que la esperanza de x partido por y no es la esperanza de x partido por la esperanza de y. ¿Ya? Pero sí lo que vamos a echar mano va a ser que, como las x y y son exponenciales de parámetro θ, y son independientes, y con la misma distribución, entonces nosotros probamos que si eran independientes con la misma distribución y exponenciales, entonces resultaba que la suma era gamma con parámetros n, la cantidad de sumandos, θ, como el parámetro. Así que vamos a tener el estimador va a ser de la forma n partido por t, con t una variable aleatoria gamma. Y eso es relativamente simple de calcular y creo que lo hemos hecho. Y también para calcular el cuadrado y esa cosa. Entonces ahí yo me acuerdo que les di una integral como el núcleo de una gama para poder calcular cualquiera de ese tipo de integral. Entonces con esas vamos a calcular la esperanza del cuadrado, la varianza y en particular también entonces el error cuadrático medio nos va a salir ahí, y también vamos a usar la desigualdad de Markov que vimos el otro día para ver si es que es consistente, porque decía que si la esperanza convergía al parámetro, o sea, en este caso a θ, y si la varianza tendía a 0, entonces podíamos concluir de que el estimador era consistente. Porque eso justo era una cota sobre la probabilidad que uno tiene que ver si su límite es 0. ¿Ok? Bien. Entonces, hasta la próxima clase.